Listo, ya está grabando. Oye, entonces vamos a resolver este ejercicio. Aquí como están las cargas, pues a lo mejor no conviene dividirlo, ¿no? Dividir el problema en el diagrama de momento para un extremo en voladizo y luego para la otra carga en el otro extremo del voladizo, ¿no? Porque son cargas puntuales. El día de ayer hicimos por partes el diagrama de momentos porque había una carga uniformemente distribuida y estaba entre el claro de los apoyos. Ahí conviene, ¿no? Porque tenemos un área más regular que combinarlo ya con cargas puntuales. Entonces, en este tipo de ejercicios, a lo mejor sí conviene directamente con las cargas actuantes puntuales resolver, lo cual no implica que si lo hacen por partes, es decir, primero con la primera carga de 4 y después con la segunda carga de 4, les vaya a dar diferente, les tiene que dar exactamente lo mismo, pero puede hacer un poco más de trabajo, ¿no? ¿Qué ventajas podemos ver del ejercicio? ¿Qué características ven de la viga y de las cargas que pueden resaltar para poder plantear una estrategia, ¿no?, de solución? Características que me pueden decir de la viga en cuanto a su disposición en espaciamiento y carga, que puedan notar. Que es Sí, asimétrica la mitad, ¿no? es simétrica, ¿no? Muy bien, Es simétrica. simétrica, simétrica. Ajá. Asimétrica es que, por ejemplo, aquí le pongo otra carga y ahí, si yo pongo el eje de simetría de la viga, pues lo que está del lado izquierdo no es lo mismo que está del lado derecho, ¿no? Ese sería que es asimétrica, ¿no? En este Ah, caso, como dice Pichardo, ¿verdad? La viga es sí. simétrica, ¿no? Tiene la misma distancia de los voladizos y tiene, bueno, la distancia de apoyos no importa, ¿no? Pero la viga sería simétrica porque las cargas se aplican en los extremos, ¿no? Okay. Eso supone una ventaja importante. La deformación máxima entre el punto A y el punto B, ¿dónde se ubicaría? Si la viga es simétrica. En el centro, En el centro, muy bien. Entonces ahí habría una deformación máxima y por lo tanto ahí podemos conocer el valor de la pendiente, ¿verdad? ¿Cuánto vale la pendiente en la deformación máxima? cero. Cero, Sí. muy bien. Entonces la tangente, ya conocemos la tangente de ese punto, ¿no? ¿Sabe dibujar? Otro color. Ay, no quedó bien. Voy a dibujar la elástica con de curva. Vamos a ver. No, ya valió. Ahí está. Vamos a ver. Si quería que quedara. Hacemos ahí, ¿no? Ok, perfecto. No puede ser. Se me olvidó que con esta opción le tengo que dar doble clic para que, o dos veces clic para que me pueda definir la curva. La primera y la segunda, porque si no, no se ve. Bueno, y ahí hay un detalle, vamos a tener que bajarlo un poquito. Ahí está, ¿no? Para ver lo de la deformación cero en los apoyos, ¿no? Muy bien. Entonces, como bien mencionaron, como esta viga es simétrica, pues en el centro del claro, entre los apoyos, pues ahí tendremos una deformación máxima y por lo tanto ahí sí conocemos el valor de la pendiente, ¿no? La pendiente vale cero. Muy bien. Ahora, ¿cómo podríamos calcular la deflexión en el punto C? Porque la pendiente en B creo que es fácil, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la pendiente en B? ¿Sí? Ahí está escribiendo en el chat, ¿o no? No. Es que sentí, bueno, escuché las notificaciones, pero no sé. Fue otra cosa, creo. Okay. ¿Cómo podríamos calcular la pendiente en B? Creo que eso es más fácil, ¿no? Que dijimos que para poder aplicar el primer teorema de momentos, ¿qué necesitamos? Para aplicar el primer teorema de área de momentos. ¿Estás de acuerdo? Sí, debo conocer al menos una pendiente. El valor de una pendiente la debo conocer, ¿no? Porque si no conozco ese valor de pendiente, no puedo aplicar el primer teorema de área de momentos. ¿Okay? En este caso, lo que sí conocemos es la pendiente al centro del claro, que sería cero. Entonces, el cambio de pendiente
vamos a tener que ponerle un nombre, ¿no? A este nodo, vamos a poner el nodo D. El cambio de pendiente del punto D al punto B va a ser igual a ¿qué? Al incremento de pendiente del punto D al punto B, ¿no? Y eso como lo expresábamos, como teta B menos teta D, ¿no? Y este es el área bajo el diagrama de curvatura entre el punto D y el punto B. ¿Ok? Entonces, si calculamos el área del diagrama de curvatura... Profe, sí, disculpe, me perdí en... Ajá. Dime. Es que me perdí en esa parte del D. ¿Por qué le puso? Porque conocemos que, bueno, como la viga, bueno, vamos a ver, como la viga es simétrica en carga y en cuanto a apoyos y geometría, en el punto del centro del claro entre A y B conocemos que hay una deformación máxima, ¿no? Y como hay una deformación máxima al centro del claro, la pendiente tiene que valer 0, ¿no? Aquí como hay un máximo, la pendiente vale 0, que la dibujé en verde. Lo que dije es que voy a ponerle una nomenclatura a ese punto del centro del claro para poder expresar lo del primer teorema de área de momentos, ¿no? La pendiente en B menos la pendiente en D va a ser igual al incremento de pendiente del punto B al punto D. Bueno, así como lo pusimos, es de D a B, ¿no? Y esto es igual al área bajo el diagrama de curvatura, M entre E, ¿no? Entre el punto D y B. ¿Cuánto vale teta D entonces? Dijimos, ¿vale? 0. Entonces directamente teta B va a ser igual al área del diagrama de curvatura entre el punto D y el punto B. Ese es fácil de conseguir. Entonces la pregunta era cómo calculamos la deflexión del punto C. ¿Cómo calculamos esta deflexión? Por eso coloqué el nodo D, ¿no? Porque no estaba nombrado en el ejercicio, pero para poder expresar lo que vamos a hacer, conviene nombrarlo, ¿no? Esta sería la deflexión en C, que también es algo que nos preguntan. ¿Y eso cómo lo podríamos calcular? ¿Ideas? Podría ser por, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero como que hacía un como triángulo. Por relaciones puede ser. Ok. Bueno, eso pienso. Ok, está bien. ¿Qué necesitamos entonces para definir ese triángulo que dice su compañero? ¿Hacer los diagramas? Necesitamos los diagramas para aplicar el teorema de área de momentos, ¿no? Segundo teorema de área de momentos. Pero ¿qué más podríamos calcular para poder definir esa deflexión en el punto C? No hemos aplicado... ¿La desviación tangencial? La desviación tangencial, muy bien, ¿no? Podríamos calcular la distancia entre el punto C deformado y la tangente del punto B, ¿no? Como tal no nos daría la deflexión, pero sí nos daría esta distancia, ¿no? Esa sería la desviación tangencial del punto C dado la tangente en el punto D, ¿no? Okay. Pero ahora, ¿cómo encontramos la deflexión en C? Nos hace falta determinar el valor del eje de la viga a la tangente, ¿no? ¿Y ese cómo lo podríamos calcular? ¿Hacemos sumatoria de momentos? Para hacer desviación tangencial necesitamos hacer suma de momentos, ¿no? Del área de curvatura. Perfecto. Pero ahorita, por ejemplo, ya podríamos calcular esa desviación tangencial. Pero esa desviación tangencial, ¿están de acuerdo que no corresponde al valor de la deflexión en C? ¿No? Es más, ¿no? Es más ese valor de desviación tangencial que la deflexión. Nos haría falta restarle este pedacito, ¿no? Este de acá. ¿Y este lo podemos encontrar? ¿O cómo lo podríamos encontrar? ¿Cómo podemos calcular la distancia del eje de la viga a la tangente en D? ¿Jóvenes? Ideas.
lo que está en azul es la elástica, ¿no? Imaginamos que así se va a deformar la viga. Entonces, ¿cómo podemos calcular la distancia de la tangente en D al eje de la viga? ¿No sería de la tangencial de CD sobre L? Ese sería para calcular una pendiente, ¿no? Porque yo supongo que aquí sería el detalle que está considerando que esto es una tangente, ¿no? Y esa no es una tangente, lo que le dibujé en azul es el diagrama de deformación, ¿no? O la elástica de la viga. ¿Sí? No es la relación del triángulo, ¿no? Con respecto a alguna tangente. ¿Sí? Calculamos esta distancia de este punto a este punto, que es la misma distancia de este punto a este punto. ¿Cómo se llama esa parte? Es una desviación también tangencial, ¿no? Sería la desviación tangencial ¿de qué? De B, dado la tangente en D. De tal manera que si yo resto, ¿no? La deflexión en C va a ser igual a la desviación tangencial de C, dado la tangente en D, menos la desviación tangencial de B, dado la tangente en D. Porque ahí ya le voy a restar esta distancia que está vertical positiva, ¿no? A la desviación tangencial que me da como tal la distancia de la tangente al punto C deformado que no corresponde a la deflexión. ¿Ok? ¿Sale? Entonces el primer teorema de momentos me va a permitir obtener la pendiente en B directamente a partir del diagrama de curvatura y tendría que conocer las dos desviaciones tangenciales, la del punto B y la del punto C con respecto a la tangente en D. ¿Sale? La ventaja es que en B ese punto no se deforma respecto a la viga original, ¿no? Porque ahí se encuentra el apoyo. Por lo tanto, directamente, si yo calculo esa desviación tangencial de B a D y se lo resto a la tangencial de C dado D, directamente voy a obtener el valor de la deflexión del punto C, ¿no? ¿Okay? Ese sería conceptualmente lo que vamos a hacer. Ahora sí, como decían sus compañeros, vamos a tener que dibujar el diagrama de momentos para poder después dividir entre D y I y aplicar los teoremas de área de momentos al diagrama de curvatura, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Esta parte conceptual es importante porque si no lo definen de manera correcta desde el principio, posiblemente estén haciendo bien el procedimiento de obtención de cambios de pendiente y todo eso, ¿no? Pero no significa que esté bien, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Esta es una forma, porque a lo mejor Pichardo decía que relación de triángulos, pero no sé a partir de qué pendiente, ¿no? La encontraría. Uh-huh. Sí, porque su compañera había dicho que la relación de triángulos se daba del punto D al punto C deformado, pero la línea azul no es una línea recta, ¿no? Sino es una curva. Entonces, como tal, no se define lo que vimos en los ejercicios anteriores, donde cuando trazábamos una tangente, esa tangente sí era una línea recta, ¿no? La línea azul que dibujé no es una línea recta, es una curva, ¿no? Bueno. ¿Preguntas, jóvenes, que tengan? ¿Dudas? Esta parte que es importante, conceptual. Bueno, esa vez que fueron sus compañeros de manera presencial, había una compañera en especial que sí la miré, que cuando explicaba las cosas se quedaba con cara de mucha duda, no recuerdo su nombre, pero sí se sentó hasta adelante, ¿no? Y veía que sus expresiones... Yo, profe. ¿Cuál es su nombre? No recuerdo su nombre, compañera. ¿Cuál es su nombre? Pacheco Sánchez María Fernanda. María Fernanda, sí. Entonces, sí veía en su rostro la expresión de que no, nada más no, pues, no entendía nada, ¿no? Entonces la pregunta es, más o menos esta parte se entendió del planteamiento, o de plano lo volvemos a comentar desde el principio, ¿no? Antes de hacer la parte numérica, ¿no? Profe, si le soy sincera, mejor repítalo para que sí me quede bien claro. Porque... Sí. Perfecto. Bueno, vamos a plantearlo ahora con líneas un poco más delgadas para no darle volumen, bueno, no darle espesor pues a la viga. Vamos a verlo acá. Muy bien. Voy a dibujar los apoyos. Vamos a verlo acá.
Cuando le aplique la carga en los extremos, y eso va a ser el primer punto, aquí vale 4 kilonewtons, y aquí vale 4 kilonewtons, ¿no? ¿Cómo se imagina la deformación? ¿Sí se la imaginaron como yo la dibujé? Sí, Inge. Eso espero que no haya mucho problema. Voy a tratar de dibujarlo un poquito mejor acá. Un poquito más grueso también, ¿no? Así, ¿no? Muy bien. Y aquí hay ciertas consideraciones por la simetría de la viga, ¿no? La consideración es que en el centro del claro va a haber una deformación máxima y por lo tanto ahí sí conozco la tangente, ¿no? La tangente en este punto vale 0, ¿no? Porque hay una deformación máxima y eso nos va a ayudar a resolver, ¿vale? Lo que les dije es que este nodo lo vamos a llamar nodo D para facilitar la expresión de las ecuaciones. Aquí sería el nodo A, este es B y este es C, ¿no? La distancia vertical entre la elástica, que es la curva azul, y una tangente de la elástica se le llama desviación tangencial. Si yo calculo la distancia entre el punto C deformado y la tangente en el punto D, a eso le conocemos como desviación tangencial, ¿no? Vamos a dibujarla. Esta línea de acá, como rosita, es la desviación tangencial. ¿De qué punto deformado? Del punto C. ¿Respecto a qué tangente? Respecto a la tangente del punto D. Pero el ejercicio no me pide esa distancia, el ejercicio me pide el valor de la deflexión en C. La deflexión en C es esta distancia que voy a colocar aquí en verde, ¿no? Es la distancia de la viga en su posición antes de la carga con respecto al punto deformado, ¿no? O con respecto a su punto deformado. Esta sería la deflexión en C. Lo que les dije es cómo calculamos esa deflexión en C, pues necesitamos conocer esta distancia de acá para acá, ¿no? Para que en la desviación tangencial de C dado la tangente en D le reste esa distancia y directamente pues ya tenga el valor de la deflexión en C, ¿no? Ahora, para calcular esa distancia, lo que les dije es que conviene calcular con respecto a un punto que no se deforma, que permanece igual antes y después de la carga, que en este caso sería el del apoyo. Si yo calculo la distancia del punto B de la elástica a la tangente, ese valor es la desviación tangencial del punto B dado la tangente en D. De tal manera que si yo resto la primera desviación tangencial, le resto la segunda, voy a encontrar el valor de la deflexión en C. La deflexión en C va a ser igual a la desviación tangencial de C respecto a la tangente en D menos la desviación tangencial de B dado la tangente en el punto D. ¿Okay? Eso es lo que expresamos, ¿vale? ¿Sí? Ahí se ve un poco más claro o más evidente. ¿Más o menos? Sí, profe. Okay. Entonces, la distancia de la elástica a cualquier tangente se le llama desviación tangencial. Bueno, la distancia vertical, pues, ¿no? De algún punto de la elástica respecto a la tangente de otro punto es la desviación tangencial y la podemos calcular con el segundo teorema de área de momentos, que básicamente es el momento que se genera entre esos dos puntos respecto al punto deformado, o al área el momento que me genera el área de curvatura entre esos dos puntos respecto al punto deformado. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora lo que sigue relativamente sería lo más sencillo, ¿no? Como es simétrica, ¿cuánto deben de valer las reacciones de los apoyos? 4 y 4, ¿no? Porque es simétrica, ¿no? Sería la suma de la carga entre dos, ¿no? Así, a partir de esto, pues vamos a dibujar el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos. Entonces voy a apoyarme para dibujar los ejes. Y esta parte va a generar un diagrama de momentos y posteriormente un diagrama de curvatura que va a tener figuras geométricas bien definidas, ¿no? Rectángulos y triángulos, ¿no? A diferencia de lo que vimos con el ejercicio de ayer, donde se formaba una parábola, ¿no? Aquí las figuras geométricas del diagrama de momentos son más sencillas, ¿no? Muy bien. Okay. ¿Sí? Si definen bien desde el principio los pasos que van a seguir para la solución, eso facilita mucho, ¿no? Para que puedan determinar lo necesario para poder resolver el ejercicio y no resolver de más, ¿no?
Ok, entonces vamos a empezar con un cortante que va a ir vertical hacia abajo de menos 4, permanece constante, de ahí va a subir 4. ¿Okay? Entonces este diagrama se vería así, como menos 4 aquí, de la carga del voladizo, la reacción, y del tramo de A B no va a haber cambio de cortante, es decir, el cortante vale 0, ¿no? Okay, y de ahí vamos a incrementar el cortante en 4 en la reacción en B, y luego va a bajar en la carga puntual en el extremo, ¿no? Entonces aquí viene esta reacción acá, aquí vale 4, y luego aquí viene la carga puntual. Vamos a calcular las áreas bajo el diagrama de cortante, porque ese sería el cambio de momento de un punto a otro, ¿no? La primera área sería menos 12, ¿no? Aquí no hay área y aquí sería 12 positivo, ¿no? Y ahora sí vamos a dibujar el diagrama de momentos. ¿Cuánto vale el momento en el extremo libre? En el extremo del voladizo, ¿cuánto vale el momento? ¿Con qué valor de momento iniciamos? ¿12? No, ese es el incremento. Con Ese 0. Con 0, ¿no? En el voladizo el momento vale 0. Y de ahí va a variar menos 12, como dice Pichardo. 0 menos 12, pues menos 12, ¿no? Muy bien. Okay. Y de ahí, ¿cómo se va a ver el diagrama de momento? ¿Cuánto es la variación de momento de A a B? ¿Cuánto es el área bajo el diagrama de cortante entre A y B? No hay, ¿no? Es 0. Es decir, ese valor de 12 debe permanecer constante porque no hay nada que lo haga variar, ¿no? Permanece constante. Después sería más los 12, ¿no? Y ya llegaremos a un momento 0 en el extremo, ¿no? Okay. Este es nuestro diagrama de cortantes, que estaría en kilonewtons. Esto es nuestro diagrama de momentos, que estaría en kilonewtons por metro. Ya con el diagrama de momento ya podemos aplicar el diagrama de curvatura, que sería dividir esto entre DI. La forma de la viga, pues no cambia, ¿no? Y el material no debe de cambiar, entonces EI va a ser una constante. ¿Okay? Entonces la forma de este diagrama de momentos va a ser igual al diagrama de curvatura, ¿no? Nada más para hacer la distinción, aquí vamos a decir que va a ser M entre EI, ¿no? Y ahora sí ya podemos aplicar lo que conceptualmente planteamos al inicio. Como la pendiente en D vale 0, la pendiente en D, ¿no? La pendiente en el punto D vale 0, el valor de la pendiente en C va a ser igual al área entre el punto D y el punto B. Entonces vamos a tener que dividir este, ¿no? Aquí sería, en la nomenclatura que maneja el ejercicio, A, B, C, y yo generé un nodo D al centro del claro, ¿no? ¿Ok? Está a 1.5, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esta área del diagrama de momentos entre el punto D y el punto B, ¿no? ¿Cuánto vale esa área? Menos 12 por 1.5, ¿no? ¿Cuánto es da? Menos 18. Menos 18. Menos 18, muy bien. Voy a poner las distancias acá donde vamos a trabajar, ¿no? En verde mejor. Okay, de acá para acá es 1.5 y aquí son 3, ¿no? Y el área aquí sería entonces menos 12 por 1.5, menos 18, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos cuánto vale la pendiente en el punto B, ¿no? La pendiente en B va a ser igual a el incremento de pendiente entre D y B, que sería igual al área, que sería menos 18 kilonewtons metro cuadrado entre EI, ¿no? La pendiente es una pendiente negativa o positiva en el punto B. ¿Jóvenes? ¿Negativa? Negativa, ¿no? Muy bien. La pendiente es una pendiente negativa en el punto B, ¿no? Muy bien. Entonces, esta pendiente es una pendiente negativa. Okay. Aquí está. La pendiente es una pendiente negativa. Ok, ahora lo que nos hace falta calcular es cuánto vale la deflexión en el punto C. Y dijimos que eso era igual a la desviación tangencial del punto C dado la tangente en D menos la desviación tangencial del punto B dado la tangente en D. Pues hay que calcular esas dos desviaciones tangenciales. La primera, que sería la desviación tangencial de C dado la tangente en D, vamos a requerir el área entre esos dos puntos, entre el punto C y el punto D, que sería esta que acabamos de calcular, que sería la de 18. Nos haría falta calcular la segunda área, que sería entre B y C.
¿Esa área cuánto vale? Menos 12 por 3 sobre de 2, ¿no? ¿Y eso cuánto les da? Menos 18, profe. ¿También? Ok, menos. Igual, menos 18. Perfecto. Menos 18, ¿no? Ok. Ahora, como vamos a calcular el momento que me generan estas áreas, necesito calcular la distancia a la cual voy a concentrar cada una de ellas, ¿no? La primera, que sería la de 18 que está en la región naranjita, ¿a qué distancia la voy a concentrar con respecto a qué punto? Con respecto al punto C, ¿no? Que es el punto deformado. ¿Okay? ¿Cuánto valdría esa distancia del punto C al centro de gravedad del área que está ahí en naranja, o ayudada con naranja? 4.5. Ah, no. Sería 3, ajá, más 1.5 sobre 2, ¿no? 3.75, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí, 3.75. Ahora hay que concentrar la siguiente área, ¿ok? Que sería la de 18 que está ayudada en verdecito, ¿no? ¿Okay? ¿Esa a qué distancia la vamos a concentrar con respecto a C? ¿Cuál dijo, profe? No escuché. La que está ayudada en verde, la del triángulo. ¿A qué distancia se va a concentrar con respecto a C? sería 2. A 2, ¿no? Y esto es igual a 2 tercios de L, y L vale 3, ¿no? Pues sería 2. Entonces ya podemos calcular esa desviación tangencial. Esto va a ser igual a menos 18 por 3.75 menos 18, la segunda área, por 2, ¿no? ¿Y eso cuánto les da de desviación tangencial? Menos 103.5. No escuché, dijera la compañera, ¿menos qué? 103.5. 103.5 kilonewtons metro cúbico entre EI. Interpretación, ¿qué nos quiere decir el signo negativo, dijimos? Que es negativo la pendiente. No, la desviación tangencial no es una Ah. pendiente, Sí, ¿verdad? es una distancia, ¿no? Ujú. Ujú. Nos dice que el punto C deformado está por debajo de la tangente del punto D. Eso es lo que nos implica el signo, ¿no? ¿Sí? Sea la tangente del punto D, ¿no? Entonces el punto C deformado está por debajo de la tangente en D. Okay. Pero para lo que yo voy a calcular no nos interesa si está arriba o abajo, ¿no? Lo que me interesa es la distancia como tal vertical, que sería de 103.5. A esa distancia le vamos a restar, dijimos, la desviación tangencial del punto B dado la tangente en D. El área que vamos a requerir únicamente va a estar entre el punto B y el punto D. Y el momento que se genera va a ser el momento que se genera de esa área entre esos dos puntos, ¿no? Okay. Entonces el área sería menos 18. Y con respecto a qué voy a calcular esa distancia a la cual voy a concentrar el área, pues con respecto al punto B, que sería el punto deformado. Aunque en este caso, pues la distancia de B o D hacia el centroide, pues es la misma, ¿no? Eso puede llegar después a generar confusión, pero siempre es importante que recuerden que la distancia se calcula, o la distancia a la cual voy a concentrar el área, se calcula con respecto al punto deformado. Entonces sería igual a 1.5 sobre 2, sería 0.75, ¿no? Okay. ¿Vale? Este viene de 1.5 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto vale entonces la desviación tangencial del punto B dado la tangente en D? Menos 13.5. 13.5 kilonewtons metro cúbico sobre E. ¿Qué dijimos? Que el signo nada más nos indica con respecto a la tangente dónde se ubica el punto deformado, arriba o abajo, ¿no? Y exactamente igual, aquí me dice que el punto B deformado está por debajo de la tangente del punto D. Y eso lo podemos ver gráficamente cuando esbozamos la elástica de la viga, ¿no? Okay. Lo checamos, esta sería la tangente del punto D, ¿no? Si revisamos cómo dibujamos la elástica, pues vamos a dar cuenta que los dos puntos deformados, tanto B
como C están por debajo de la tangente del punto D, que sería la que está en verde en la parte de arriba. Ahora sí ya podemos aplicar la resta de esas desviaciones tangenciales para poder obtener el valor de la deflexión en C, que es lo que nos pregunta el ejercicio, ¿no? Entonces, la deflexión en C sería restar la distancia, ¿no? O la magnitud de esa desviación tangencial de C, dado la tangente en D, que sería 103.5, menos la magnitud de la desviación tangencial de B dado D, que sería 13.5, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da esa deflexión en C? 90, profe. 90, perfecto, 90 kilonewtons metro cúbico sobre EI. Esa deflexión es una deflexión negativa, ¿no? Es una deflexión que va hacia abajo. ¿Sí? Ah, no, profe, nada más le iba a preguntar, entonces ahí solamente se tienen que tomar los valores y no signos. Pues básicamente sí, ¿no? O si tomas los signos, nos quedaría negativo nada más, ¿no? Sí, por ejemplo sería menos 103.5 menos 13.5, ¿no? Nos daría igual el valor de la deformación como menos 90 kilonewtons metro cúbico sobre E, ¿no? A lo mejor ahí directamente lo que conviene pues es que el signo ya nos dice que es hacia abajo, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No siempre. El signo de la desviación tangencial nada más nos dice si está arriba o abajo de la tangente. La interpretación se la damos nosotros, ¿no? En cuanto a la deformación, si es vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. ¿Sale? En cualquiera de los dos casos nos da la magnitud de la deflexión, ¿no? Yo sé que vale 90 kilómetros metro cúbico y sé que la deflexión es vertical hacia abajo, porque la desviación tangencial del punto C está por debajo del eje de la viga, ¿no? No deformada. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Bueno, sí, es que esa es la misma duda que se me quedó aquella vez, de que el valor nos dio positivo, pero dijo usted que iba a ser la deflexión negativa. Sí, o sea, lo podemos expresar con la magnitud de la deformación y con la flechita el sentido, ¿no? Okay. Si respetamos el signo para este caso nos daría lo mismo, ¿no? Y ya directamente sabemos que la deflexión es vertical hacia abajo, ¿no? A lo mejor la interpretación del signo que le queremos dar, pues es esa, ¿no? Que es la deflexión es vertical hacia abajo, aunque como dibujamos la elástica, pues ya sabemos que la deformación es vertical hacia abajo, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, Inge, por ahora no. Muy bien, entonces mañana ya comenzaríamos con el método de viga conjugada, con la parte introductoria. Voy a tratar de enviarles ahorita un ejercicio para que ustedes practiquen lo que hemos visto, y si tienen dudas, pues los que vayan el día de mañana, pues ya las podríamos revisar antes de la sesión o después de la sesión, depende de qué tan corta vaya a ser el día de mañana, ¿no? Entonces vamos a checar el libro de Hibber para que antes de que terminemos la sesión les pueda proponer uno que pueda venir a lo mejor en el examen o en la evaluación de este tema. Vamos a ver, es el que hicimos, ¿no? Este es muy parecido al que también ya hicimos, creo, ¿no? Creo que es el mismo que ya hicimos, el 821. Me parece que ya lo hicimos. Ok. No están fáciles estos. Pues tan sencillos, ¿no? Entonces, para usted, profe. Para que practiquen el 818, suponiendo EI constante, y determinen, dice, la pendiente en el punto A y determine la deflexión en C, ¿sale? Del ejercicio F818, ¿vale? ¿Le pueden tomar captura de pantalla para que lo puedan? Bueno, déjenme tomar captura de pantalla, ahorita lo mando al grupo, ¿vale? Este está sencillo, ¿no? Creo. Si tienen dudas, de todas maneras lo comentamos mañana, los que vayan a la sesión de manera presencial. ¿Sí? ¿Alguien preguntaron?